Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal Amadeus is Back. El día de hoy vamos a reaccionar nuevamente a un opening, esta vez de una serie que yo personalmente en mi vida la llegué a ver o la llegué a escuchar. Esta serie me la han pedido mucho, en los comentarios he visto, hey, por favor reacciona a esta serie, reacciona a esta serie. Sé que muchas personas me han aconsejado reaccionar a muchas series que en mi vida las he escuchado, pero aquí las voy a traer al canal. Esta es una de ellas. Muy probablemente muchos de ustedes la conocieron, pero en mi caso no fue así. Vamos a reaccionar al opening de The Lost Universe, el universo perdido. Vamos a escucharlo en 7 versiones diferentes, de las cuales no conozco absolutamente ninguna, así que voy a escuchar 7 openings en todo su esplendor. Así que para no perder mucho el tiempo, vamos a iniciar entonces con el opening original japonés. Vamos con los japoneses a ver qué tal. Vamos allá. 3度つぶやいた幼い思い出、おとぎ話さと冷めた眼差しで諦めていたら一生つかめない。 Get back もう一度心の奥で眠ってるあの日の思いを空に解き放て、めちゃくちゃにがむしゃらに空っぽに歩いたその先に透明な道しるべ浮かぶよ、君だけの心に限界の向こうは無限大、繰り返す伝説越えてゆこう、塗り替えてゆこう Your best for your sake。Bueno, ¿qué puedo yo decir de esta versión original japonesa? Me sorprende muchísimo porque la verdad creo que la voz de la cantante es espectacular. Creo que esas transiciones de pasar de las partes suaves a las explosivas lo hace demasiado bien. Tiene una voz súper genial. Los japoneses saben escoger muy bien a sus cantantes. Aquí le dieron en el punto con esa voz femenina. Muy genial la voz de la mujer, espectacular. Y la interpretación, ni hablar. Súper genial. En general, el opening original de esta serie me parece muy bueno, muy pero muy bueno, y creo que empezamos bien. Esta versión japonesa no me decepcionó, está increíble, me gustó y bastante. Bien por los japoneses, muy buena versión. Ahora tengo como esa emoción de saber esas 6 versiones que faltan qué tal están, porque si son así de buenas como esta, esto va a ser una videoreacción brutal. Así que vamos entonces a escuchar la versión latina, vamos a ver qué tal está. A pesar de vivir en Latinoamérica, nunca escuché esta versión, nunca escuché de este anime, nunca lo vi. Vamos entonces a matar esa curiosidad con la versión latinoamericana. Vamos allá. Una estrella que bauticé, los anhelos que tuve ayer serán memorias otra vez. Si algún día pierdo el valor, si la duda invade mi ser, no seré capaz de volar a donde nadie pudo llegar. Get back, hay que recuperar aquellos sueños que dejamos tiempo atrás. Mi voluntad está de pie, mi corazón liberaré. Luché por estos ideales hasta morir, no existen más sueños para mí. Con la fuerza de la voluntad de mi corazón, te besaré la infinidad. No importa cuánto demoremos para llegar, haremos el mito realidad.
mentiras que me impiden brillar y daré la vida sin dudar. Bueno, señores, ¿qué puedo yo decir de esta versión latina? Está súper genial, realmente me sorprendí. Tiene una voz increíble esta mujer, demasiado buena, muy pero muy buena esta versión. Su voz es increíble, ¿qué más puedo decir? La interpretación y hablar, está súper genial, súper genial esta versión. No sé cuál es la cantante, sin palabras me dejó. Muy buena interpretación, muy buena voz. Tanto la versión japonesa como esta están geniales, hay que aceptarlos, están súper geniales. La verdad, me estoy comenzando a preguntar por qué nunca llegué a escuchar de esto o a verlo. Muy probablemente algunos de ustedes tuvieron la suerte de que en sus canales de cada país sí transmitieron este anime. Yo no recuerdo haberlo visto, pero bueno, lo importante es que aquí lo estamos conociendo. Yo lo estoy conociendo y yo sé que muchos de ustedes también, pero estas dos versiones están muy buenas. En general, el opening de esta serie está 1A. Ahora vamos a escuchar la versión del castellano. Vamos a ver qué tal está, cómo lo hicieron en España. Tengo mucha emoción, mucha curiosidad. Vamos con ellos. Puedes soñar. Sueño que un día pediste al azar al ver pasar una estrella fugaz. Nunca lo podrás realizar si por vencido tú te das. No olvides tu gran ilusión, deseos que duermen en tu corazón. Sigue tu rumbo y pronto verás, camina hacia la luz, corre tras la señal. Rompe las barreras del ayer y más allá del infinito llegarás. Siempre de frente a la verdad, tu universo encontrarás. No seas una víctima de la preocupación, confía en tus sentidos y tendrás el control. Diseña tu futuro, crea la oportunidad, la fuerza positiva tienes que alimentar. Admite tus derrotas, aprende del error y pinta tu horizonte de un nuevo color. Siempre hacia adelante, no mires hacia atrás y tu universo perdido volverás a encontrar. Bueno, señores, ¿qué puedo yo decir de esta versión del castellano? Que me sorprende mucho, al igual que todo lo que he escuchado el día de hoy hasta el momento. Estas tres versiones están increíbles. Me sorprende que las tres voces son muy diferentes. La del japonés, la del latino y la del castellano son voces muy diferentes las de estas cantantes, pero están increíbles. O sea, cada una de ellas interpretó a su manera, con una voz, con una tonalidad muy diferente entre ellas, pero increíblemente bien interpretado. Súper genial, me gustó bastante esta versión de España. Las letras, tanto el latino como esta, son muy diferentes, pero le dan un sentido a ese opening, a pesar de que no conozco muy bien lo que dice el opening japonés. Le dieron un sentido muy bonito, bien por el castellano, muy buena interpretación, muy buenas voces. Hasta el momento esas tres versiones están valiendo la reacción, sin duda. Ahora vamos a escuchar la cuarta versión. Tenemos que irnos volando hacia Portugal para escuchar esa versión del portugués. Vamos a ver qué tal les quedó. Vamos con los portugueses. Muito tempo já passou, o universo está diferente, mas quem nunca desejou numa estrela cadente um futuro bem melhor que o passado e que o presente, cheio de vida e de cor, igual para toda a gente. Já está, 1 e 1 são 2, mas muitos mais irão juntar-se a nós. E assim, 2 a 2, 1000 a 1000, universo sem fim. Abrir novas estradas, começar de novo. Todos não somos demais, mas nem só de palavras temos de ir a jogo, pois somos todos iguais. Abrir novas estradas,
podes começar de novo. Todos não somos demais, mas nem só de palavras temos de ir a jogo, pois somos todos iguais. Bueno, ¿qué podemos decir de esta versión de Portugal? Creo que vamos por la línea que es. Van 4 versiones, 4 voces muy diferentes, pero con unas interpretaciones en el punto. Súper geniales, muy bien. Portugal por lo general tiene openings o tiene canciones de animes que a veces no son tan buenas, pero tengo que admitir que esta está muy buena voz, el timing perfecto. Genial, me gustó y bastante esta versión de Portugal. 4 versiones bien hechas, bien colocadas, genial. Esta reacción está valiendo la pena. No conozco el anime, pero está muy buena esta reacción. Me está gustando todo lo que estoy escuchando. Muy bien hasta el momento. Ahora vamos a escuchar la 5ª versión de este video y tenemos que ir a escuchar la versión árabe. Me dijeron mucho personas árabes, tienes que escuchar The Lost Universe, tienes que escuchar The Lost Universe. Vamos a escuchar The Lost Universe en su versión árabe, a ver qué tal está. Vamos entonces con los hermanos árabes a ver qué tal les fue. Let's go. والكوكب نمضي بسفينتنا نركب نمضي نتحرى نتحدى نصد الشر ولا نهدى قد نتشاجر كالأطفال لكننا أصحابا نبقى دوما نسعى كالأبطال نظل إلى الأعلى نرقى هيا لا تبالي بالخوف وبظلم الأشرار فالخير أقوى وسيفه أمضى بالحق يكون مثل الإعصار نمضي نتحرى نتحدى نصد الشر ولا نهدى ودوما أصحابا نبقى نظل إلى الأعلى نرقى نمضي نتحرى نتحدى نصد الشر ولا نهدى ودوما أصحابا نبقى نظل إلى الأعلى نرقى السيف القاطع. Bueno, ¿qué puedo yo decir de esta versión árabe? Primero, la instrumental tiene ligeras variaciones si tú la comparas con la versión original japonesa. La misma melodía, pero sí hay algunas variaciones en la instrumental. De igual manera eso no tiene nada que ver, no afecta en nada al opening. Ya respecto a la voz de la mujer, tengo que decir que la voz está increíble. Está súper genial la voz de la mujer y la interpretación ni hablar. Lo hicieron a su manera, pero les quedó brutal, está genial. Hubo un punto allí que me gustó y es que en los coros se escucha un hombre que la acompaña a ella y le da más fuerza a los coros, no se escucha exagerado. Creo que le da el punto donde es darle fuerza a los coros, darle fuerza al opening y lo logran. Y siéndole sincero, la mujer llega a esos puntos altos de la canción, mejor dicho, súper genial, le da donde es. Una voz espectacular. Bien por la gente árabe, tienen un gran opening de esta serie, muy pero muy bien, me gustó y bastante, muy genial. Bien ahí muchachos. Ahora vamos a escuchar la 6ª versión de este opening y es la versión de la India. Vamos a ver, de momento lo que hemos escuchado, esas 5 versiones están geniales todas, para escoger, para que ustedes digan, mejor dicho, déjenlo en los comentarios cuál versión les ha gustado más de estas 5. Así que vamos de una a escuchar esa versión de la India, vamos allá. सफर के लिए सितारे पे सितारे निकल चले किसी नए जहां कर ले बुराई का सामना
Bueno, ¿qué podemos decir, señores, de esta versión de la India? Tengo que decir que no la podemos comparar con las 5 versiones anteriores, que para mí han estado brutales todas, pero tampoco voy a desmeritarla. Creo y considero que está bien realizada. La calidad del audio no colabora, se escucha mucho ruido, la calidad del audio está un poquito mala, pero me dediqué a prestarle atención a la voz de la mujer. Creo que la interpretación está bien, a la manera como lo cantan en la India. El detalle está en que, digámoslo así, la voz no es tan brutal como las otras, pero está bien realizada, vuelvo y lo digo, bien realizada. Creo que no desentona para nada esta versión, solo que quizás la calidad está un poquito por debajo de las otras, pero no desentona. Así que bien por los hermanos de la India, porque a pesar de todo tienen una buena versión. Ahora vamos a escuchar la última versión de este video y tenemos que irnos a Corea. Vamos a ver qué tal les fue a los coreanos. Si les llegó la versión japonesa, muy probablemente va a ser muy buena. Ellos acostumbran a hacer cosas propias también. Vamos a ver con qué salieron en esta serie de The Lost Universe. Vamos con los coreanos. 여기서 멈출 순 없어 어린 시절의 추억들 이제껏 지켜왔던 기억들을 위해 나 그렇게 쳐다보지만 여기서 포기한다면 그날의 소원들은 지워지는 거야 대문이 되는 전설 속으로 너의 Bueno, ¿qué podemos decir de esta versión de Corea? Tengo que decir que no me parece una mala versión, me sorprendió cuando empezó. Creo que la primera mitad de la canción está muy bien. Luego, en plena mitad de la canción, el cantante, digámoslo así, llega a un tono alto, pero no me gustó como sonó. Iba bien y esa parte no me gustó casi como sonó. No me parece una mala versión, pero tampoco me parece una versión que emocione al límite. Versión bien realizada, más no es una versión súper emocionante. Ya habiendo escuchado estas 7 versiones, hay muchas cosas por definir, así que vamos a la parte final de este video, a ver qué tal nos va. Vamos allá. Bueno, señores, ¿qué puedo yo decir de esta video reacción del opening de The Lost Universe? Para hacer una serie que jamás en mi vida había visto o había escuchado, me sorprendió mucho el nivel del opening. Tiene un opening increíble y las versiones que escuchamos hoy están geniales. Me voy con un buen sabor de boca porque la versión japonesa está muy buena, la versión latina muy buena, la versión del castellano excelente, la versión del árabe espectacular, la versión de Portugal ni hablar, súper genial. Quizás de las 7, la coreana y la versión de la India fueron las versiones como que no me impactaron tanto, pero no les quita que están bien realizadas. Creo que esta video reacción está muy genial. Dejen en los comentarios para ustedes cuál fue la mejor versión. Para mí, esas 5 versiones estuvieron brutales todas. Pero quizá para ustedes hay alguna versión que estuvo por encima de las demás. Déjenlo en los comentarios. ¿Cuáles fueron las mejores versiones para ustedes o la mejor versión en su defecto? Ya lo saben, déjenlo ahí en los comentarios. No olviden sugerir. Miren que esta serie me la sugirieron mucho. A pesar de que no la conozco, la trajimos aquí al canal. Y así voy a hacer con todas las series que ustedes coloquen aquí. No olviden darle like, no olviden compartir este video a la gente que quizá les interese este contenido y también no olviden suscribirse a este canal que está creciendo poco a poco. Gracias por ese apoyo brutal que ustedes me están dando. Gracias, muchas gracias. Disfruten el video, que pasen un excelente día y nos vemos, señores, en otra oportunidad. Bye bye.